tal, familia? Qué bueno que estamos reunidos y listos para adorar. Quiero recordarte una porción de la Biblia que está en el Evangelio de Juan, donde dice que Lázaro estaba sepultado, y Lázaro nos representa a ti y a mí. Pero Lázaro escuchó la voz de Jesús, y cuando escuchó Lázaro, sal fuera, él salió, vida vino a él, y entonces salió de la tumba. Y así tú y yo, cuando escuchamos la voz de Dios, tenemos vida en nosotros, y entonces salimos de aquello que nos tiene atados, el pecado. Dale un aplauso a Dios fuerte en esta hora. Vamos, aplaudimos. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Ahora cántalo. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos, cántalo. Ahora libre soy en tu amor, por lo que Él ha hecho por ti y por mí. Es tu gracia la que me sanó. Puedes decirlo. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile a Él: en mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro que ahora veo, porque tu voz me habló. Grítalo. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. Oh, le damos el aplauso a Jesús. Y
Y lo que nace de nuestro corazón es gratitud, son palabras de amor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y dile: Señor Jesús, yo te amo porque tú me amaste primero. Es por eso que el día de hoy te amo con todo lo que soy. Te amamos, Señor. Te amamos. Vamos a decirlo. Te amo, Señor. Te amo. Quiero hoy demostrarte que no solo al cantar, pero al hacer tu voluntad, te amo. Juntos decimos: te amo, Señor, te amo. Quiero hoy demostrarte que no solo al cantar, pero al hacer tu voluntad, te amo. Mis ojos al mirar muestren siempre compasión, y que todo lo que hago sea hecho con pasión. Cada paso hacia mí quita vanidad en mí, este brillo te refleja dando gloria solo a ti. Te amo, Jesús, Jesús. Señor, te amo. Hoy quiero demostrarte con acciones que no solo al cantar, pero al hacer tu voluntad. Te amo, te amamos, Dios. Te amo, Señor, te amo. Quiero hoy demostrarte que no solo al cantar, pero al hacer tu voluntad, te amo. Que mis ojos al mirar muestren siempre compasión, y que todo lo que hago sea hecho con pasión. Cada paso hacia ti quita vanidad en mí, este brillo te refleja dando gloria solo a ti. Te amo. Y dile que le amas a Él en esta hora. Te amamos, te amamos con todo lo que somos. Te amamos porque tú eres bueno en todo tiempo. Tú eres nuestro buen pastor que ha dado su vida por nosotros. A decirle: eres mi buen pastor, eres mi buen pastor, eres mi buen pastor, tu vida diste por mí. Eres mi Salvador, eres mi Redentor. Pastor, tu vida diste por mí.
Vamos, familia, digámoslo una vez más. Eres mi buen pastor, eres mi buen pastor, eres mi buen pastor, tu vida diste por mí. Tú eres mi Salvador, eres mi Redentor, eres mi buen pastor, tu vida diste por mí. Ahora juntos lo decimos. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Levanta tus manos. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. O con todo tu corazón. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Cántalo con todo tu corazón. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Padre, te damos gracias en este día, porque tú eres el buen pastor que ha dado su vida por cada uno de nosotros. En todo tiempo determinamos alabarte, adorarte, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, tú no nos dejarás, no nos abandonarás. Nos has dado tu Espíritu Santo y el día de hoy, con todo lo que somos, levantamos nuestras manos y cantamos. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Eres mi buen pastor, eres mi buen pastor, eres mi buen pastor, tu vida diste por mí. Una vez más, dile. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Una vez más. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús. Levanto mis manos para adorar al Rey de Reyes Jesús.
nos atraes, tú nos seduces, nos estás llamando a la intimidad. Es tu presencia en mí, hay algo que me atrae, es tu amor por mí, hay alguien que me espera cada día al comenzar, eres tú, Jesús, eres tú, Jesús. Cántalo, hay algo que me llama, es tu presencia en mí, hay algo que me atrae, es tu amor por mí, hay alguien que me espera cada día al comenzar, eres tú, Jesús, eres tú. Jesús, mi Jesús, mi Señor, Salvador, mi Jesús, mi Señor, Salvador. Que estamos reunidos, conectados, podamos sentir tu amor que nos atrae, podamos ser conscientes que tu Espíritu constantemente nos está llamando a pasar tiempos de comunión, de intimidad con Él. Que el día de hoy decidamos responder, ser obedientes, que hoy permanezcamos adorándote con nuestra actitud, que permanezcamos en un mismo sentir, en un mismo corazón, adorando, alabando, orando y dando, como lo era tu iglesia en el libro de Hechos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, no nos desconectemos, no perdamos el sentir.
que viene va a estar increíble. Vamos a aprender mucho el día de hoy, pero sobre todo con una actitud correcta, aprendiendo, adorando y orando. Hola, aventurero. Es un placer informarte sobre tu nueva misión de este mes. Tu deber es leer el romántico y lindo libro de Ruth y el abstracto y visionario libro del Apocalipsis. Toma mi mano y juntos repasaremos las Sagradas Escrituras. O puedes omitir esta parte simplemente oprimiendo el botón Start. No, espera. Contaremos con la presencia del pastor Santiago Martínez. Del 16 al 18 estará en la reunión de oración a las 8 de la noche el domingo en nuestras 3 reuniones. Ven con nosotros con toda tu familia para recibir del Señor. Familia, este 11 de abril a las 6 de la tarde celebremos la Pascua. Te recordamos que por única ocasión tendremos solo 2 reuniones. Ven familia y celebremos juntos. Buenas noticias, ya tenemos fechas confirmadas para el Impacto con Dios. Toma nota en las siguientes fechas. 24 de abril solo para mujeres. 1 de mayo solo para hombres. En los horarios de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Para más informes en la mesa al final de la reunión. Amiga, cada 15 días tenemos una cita con las mujeres de la palabra. Conéctate con nosotras a partir de las 4. Y te recordamos que ya está disponible en todas las plataformas digitales el nuevo episodio del podcast Emociones bajo control de nuestra directora Angélica del Castillo. El Grupos Crece. En este mes tendremos un nuevo tema para ti, Venciendo el COVID, Testimonios de Victoria. Te invitamos a que te conectes a las 8 de la noche por medio de nuestra página de Facebook. Búscanos como Grupos Crece. ¿Qué tal, familia? Estamos aprendiendo muchísimo en estos análisis con puro doctor y estamos contentos porque seguimos hablando del cielo como nuestro destino. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso al doctor Felipe del Castillo, al doctor Sergio Naya y al doctor Iván Reveles. Un fuerte aplauso para ellos. Mucho gusto saludarles de nuevo. Qué gozo poder estar con ustedes a través de esta transmisión. Muy honrado también de aquí el panel doctoral que me acompaña. De este lado el doctor Iván Reveles. Iván, bienvenido. Muchas gracias de verdad por la Y de este lado pues ya conocen ustedes a el famoso doctor Anaya, que de dichos hemos aprendido nuestro diccionario particular. Bienvenido, Sergio. Gracias, Felipe, un gusto estar aquí con Iván y obviamente saludos a todos los que nos ven. Muy bien, estamos hablando del cielo como nuestro destino y hemos ahondado en las sesiones pasadas sobre un tema principal que tiene que ver qué pasará, cómo vamos a estar el día que partamos en el cielo y qué es lo que la Biblia dice. Y si algunos nos han estado siguiendo las transmisiones pasadas, recordarán claramente. Si no, les pongo en antecedente que hemos tocado el tema de la resurrección del cuerpo. Y la sesión pasada, anterior a esta, si no pudiste conectarte, vela, está guardada en el canal de YouTube y pasa la voz porque están increíbles, más estos con tanto predicador y maestro iluminado.
Entonces hablamos de que cuando Jesús resucitó y antes de ascender al cielo tuvo un cuerpo que no era distinguido, decía el doctor Iván, por los propios apóstoles, Tomás entre ellos, los 2 discípulos de Emaús, María, decía Sergio, que fue la primera que lo vio resucitado en el huerto, porque su cuerpo había cambiado de apariencia. Y para esto estábamos tocando el capítulo 15 de primera carta a los Corintios, donde Sergio nos estaba sacándonos de un misterio, nos estaba explicando aquel misterio que nos ocupamos la sesión pasada. Y ahora quisiera que empezáramos leyendo al inicio de este capítulo, que si alguno lo está ubicando es una porción larga de la Biblia y que generalmente las personas no ahondan o no tocan este pasaje. Sin embargo, Pablo, el escritor de esta carta, le habla a los cristianos de Corinto sobre la esperanza de lo que sucederá después de la muerte, y que tendremos un cuerpo como el del Señor. Aquí cabe enfatizar lo que ya vimos la sesión pasada, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Por qué no empezamos a leer? Vamos a repartir los versículos, por favor, o el pasaje un poco. El versículo 3, si quieren, de la primera carta a los Corintios, tal vez que Sergio nos lea del 3 al 7 e Iván del 7 al 12, por favor. Muy bien, dice primera carta a los Corintios 15, 3 en adelante, dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿El 8? Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Me toca a mí, porque yo soy el más pequeño. Fue adrede. Conste que no hubo maña. Porque está hablando Pablo, no yo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hasta el 15 si gustas. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra también fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan. Este pasaje, si lo podemos ir desglosando, aunque hemos ya avanzado en las sesiones pasadas, está relatando en una sencilla cronología lo que pasa cuando Jesús muere y resucita. Los primeros versículos que leímos dice: les he enseñado lo que a mí me dijeron, porque nos decía Sergio muy bien explicado también en las sesiones pasadas, que Pablo no estuvo ahí cuando todos estos acontecimientos sucedieron, en comparación a los demás apóstoles que les tocó saber de la crucifixión, esconderse y luego ver la resurrección, porque les apareció a todos. A Pablo no. Por eso menciona que él lo recibió de los propios apóstoles, que Jesús murió, él no lo vio, no estaba atento a ese suceso y por nuestros pecados, y que fue sepultado, como decía también el doctor Iván, bajó a las partes profundas, en esos 3 días, y nos hablaba de la parábola de Jesús cuando decía que así como Jonás había estado en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y empieza a hablar de todas esas cosas sobrenaturales o del portal que se abre cuando Jesús resucita, que no asciende a los cielos de inmediato, y empieza a decir a todos los que se les apareció.
Como tú decías, cuando los apóstoles hablan de que vieron a Jesús resucitado, es un sello más de que hay un testigo, un testimonio fiel de ese hecho. No es algo que oyeron, sino que ellos mismos lo vieron. Dice que apareció a todo mundo. Bueno, apareció a Cefas, que es Pedro, ¿va? Algunas personas no entenderían, pero el apóstol Pedro también se le llamaba Cefas. Después a los 12, a más de 500. Eso es un escándalo. Y también menciona Felipe ahí que algunos viven todavía, es decir, había testigos vivos, Cuando aún en Pablo los escribe. tiempos de Pablo, de la resurrección de Jesús, porque como bien mencionábamos, él no fue testigo físico, ¿no? Él lo recibe por revelación y obviamente viene de un contexto que nosotros sabemos y que la gente que nos está viendo, oyendo, tiene que saber, donde hay mucha, vamos a decirlo así, controversia sobre la resurrección, aún entre fariseos y saduceos, porque unos creían del grupo judío. Exactamente, unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Que una vez, ¿te acuerdas? Pablo hasta hizo una polémica, ¿no? Por la resurrección de los muertos es que estoy aquí apresado, y se hace ahí todo un show ahí entre fariseos y saduceos. Entonces, esa es una. Y luego está dirigida esta carta a los Corintios, que también tenemos que tener en cuenta que tienen mucha influencia de todo lo que es la mitología griega, Sí, exacto. y todo lo que representa Los ese esquema dioses. del Olimpo y de la eternidad pensada en los semidioses y en lo que hablábamos de la nube con todas las cuestiones así que no tienen nada que ver con el concepto cristiano. Entonces Pablo quiere ser muy cuidadoso y sobre todo metódico en explicar la importancia de la resurrección, por un lado, y luego también qué representa la resurrección para nosotros como cristianos, ¿verdad? Y obviamente dejarnos bien claro este punto, ¿no? Entonces creo que por eso Pablo se toma un capítulo casi de 60 versículos para hablar. Larguísimo. Larguísimo, es uno de los capítulos más largos de las cartas, para hablar precisamente con claridad de este tema y revelarnos el misterio y hacernos énfasis, como decía Iván en una sesión pasada, de la importancia de la resurrección para nuestra fe y para lo que representa nuestra eternidad. Bueno, entonces se apareció a Cefas, a los 12, más de 500. Luego aparece a Jacobo. Hay que notar que ese Jacobo es el hermano de Jesús. Que lo conocen como Santiago. Que se conoce en la Biblia como Santiago, que escribe la carta de Santiago, donde habla de la lengua y que la fe sin obras es muerta. Es este Jacobo, porque los hermanos de Jesús no creían en él mientras estaba en su ministerio de predicación. Claro. Pero cuando se le aparece a su hermano Jacobo, pues ya lo vieron morir, todos supieron que lo enterraron. María estuvo ahí al pie de la cruz todo el tiempo y hasta acompañó a la gente a la tumba para cuando la cierran, pues ella se va porque venía la Pascua, guardar esa celebración judía, y de pronto se le aparece a Santiago, por eso, o a Jacobo. Por eso lo encontramos después en el libro de los Hechos dirigiendo la iglesia de Jerusalén. Así es. Aún sobre Pedro, que era como un líder natural con Jesús, pero cuando se le aparece Jesús a su propio hermano, él toma como una relevancia especial. Y dice Pablo entonces, al final de lo todos, ahí donde Iván estaba haciendo broma, se me apareció a mí porque soy el más pequeño, ¿va? Y entonces comienza a decir en el versículo 12, si lo vuelves a leer y empiezas a compartirnos. Voy a leer ahora Nueva Traducción Viviente. Ok. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de muertos? Había un mensaje ya muy local que iba contra la resurrección, que indirectamente hoy lo veo. Si se fijan, las dos cartas de Pablo a los Corintios están muy enfocadas con este tema. Creo que sí. Las dos cartas de Corintios, porque en la segunda carta, en el capítulo 12, les explica su visita al cielo, ¿verdad? Que dice, si en espíritu o en carne no lo sé, pero hace 14 años yo experimenté esto, ¿verdad? Lo que habla Pablo. Entonces, había una corriente. Y creo que era muy común que la congregación en Corinto pues tuviera muchas, por la misma mitología y las filosofías griegas y la diversidad de por culturas. todos los judaizantes, que obviamente algunos venían de la corriente fariseica, otra de la corriente de los saduceos, y que ya eran convertidos y que estaban tratando de alguna manera de implementar todo ese tipo de doctrinas. Pero les quedaba dentro de la iglesia. Lo del judaísmo. Sí, les quedó todavía esa y eran esa cristianos idea. que hoy, híjole, voy a tocar así poquito,
lo sigo viendo como... Todavía hay esos sesgos en el cristianismo. Sí, que se nos olvida que la cultura de nuestra fe no es una cultura en base a una nación o en base a una raza, sino es una cultura espiritual. Sí. Es una cultura del reino de Dios, no la cultura de una nación. Y amamos al pueblo de Israel, lo amamos, pero todavía veo a muchos creyentes negando cierta... Es que cuando nosotros creemos en la resurrección total, tenemos que entender que ningún artefacto tiene ya función, que la muerte y la resurrección de Jesús cubren el total. De ahí en adelante nuestras obras son el resultado de la salvación, mas no necesitamos una kipa, no necesitamos estas cosas es por eso que la resurrección es tan efectiva, que viene ayer el programa pasado usted decía que la resurrección es el sello de nuestra salvación, no hay algo más. Entonces creo que nos desviamos porque, como Pablo luego dice en el libro de Gálatas capítulo 3, pues se dejaron envolver, ¿no? Es más fácil creer en cosas que... Ritualismos. En el ritualismo, que en algo, que en un concepto de fe, de vida. Yo vengo de un ambiente mexicano de religión popular. Yo tengo 2 tíos sacerdotes católicos. ¡Ay, gole! Y me sé bien la doctrina de la Iglesia Católica. Estudié con jesuitas 14 años. Entonces, estos temas de resurrección de muertos parecen olvidados. O sea, aquí es categórica la Biblia cuando dice: algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de muertos, y entonces Pablo empieza a hablar de parte del Espíritu Santo de Dios, porque sí hay. No solamente porque los apóstoles lo vieron, pero todo el fundamento de la relación con Dios, que es sobrenatural. Porque hay un cristianismo tendiente hoy en día, como lo hemos hablado, a no pensar en el cielo. Aquí categóricamente dice que se va a morir, y no solamente se va a morir y sigue viviendo, claro, sino que el cuerpo de las personas muertas, es lo que está diciendo, va a resucitar. Y cuando tú le hablas esto a una persona que dice que cree en Dios y que ora con el Padre Nuestro, así como que cree que tú estás leyendo un libro de brujería. Y esto está en la Biblia. Vamos a morir y hay vida después de la muerte, que es lo primero que hay que poner para decir que hay cielo. Porque si no creemos en eso, o que Jesús nos va a dar una buena vida aquí, no hay más que volverse mejor persona, claro, testificando de Jesús y eso, pero que no hay premio, recompensa o eternidad con Dios, y que el cuerpo va a resucitar, porque la obra de redención de Jesús debe ser hecha en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y el cuerpo es la última parte del ser humano que recibirá la redención o la salvación completa, que es un nuevo cuerpo. ¿Por qué no seguimos hablando sobre esta parte, por favor? El versículo 13, y no sé si te interrumpí o habías terminado. No. Algo que me encanta del versículo 13 y 14, que todos los predicadores de la palabra no podemos olvidar. Dice: pues si no hay resurrección de los muertos, no solamente la de Jesús. Sí. Hay que entender que no solo creemos en la resurrección de Jesús, sino creemos en la resurrección de muertos. Aún actualmente Dios puede levantar a alguien de un féretro. Es verdad, orando por sanidad. Ahora, no significa que la vida en la tierra sea mejor, prioritaria que la vida eterna, ¿no? Entonces dice: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y claro, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, dice, los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, lo que hablábamos de cómo se llevó a cabo la resurrección de Jesús. Y que ahí mismo se levantaron cuerpos de los muertos en ese
¿verdad? Lo leímos muy bien en los evangelios, en cuanto se abrieron las tumbas cuando Jesús murió, pero muchos se levantaron y se les aparecieron, así dice la Biblia, ¿no? Sí, 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 y obviamente fue resultado de la resurrección de Jesús, porque es el poder de la resurrección. Sí. Tenemos que estar conscientes que para que Jesucristo resucitara, amados, pues tuvo que haber una manifestación del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de resurrección, que es lo que dice también la Escritura, que ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ahora dice, mora en nosotros y vivifica nuestro cuerpo mortal. Pero nosotros como que tenemos la tendencia a pensar que ya es otro espíritu, ¿no? O sea, como que ya está más liviano, más leve. Pero el mismo poder, Felipe, Iván, está a nuestra que disposición. levantó de los muertos a Jesús, que es el poder del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo con el mismo poder que hoy mora en nosotros, y por eso podemos creer también en la resurrección, porque el Espíritu Santo no se fue, al contrario, fue asignado a la tierra en este quedara tiempo. aquí en vez de Jesús. Exactamente, para testificar, primero para sellarnos, porque es el sello de la salvación, ¿no? Y luego para obviamente ayudarnos durante el tiempo en la tierra, pero también para obviamente lo mismo que sucedió con Jesús, ser el mismo espíritu con el mismo poder que vivifique nuestro cuerpo mortal en un sentido específico de la resurrección. Es decir, el mismo espíritu que resucitó a Jesús y que ahora vivifica nuestro cuerpo mortal es el mismo espíritu que nos va a resucitar a nosotros en el día postrero, que ese es un principio obviamente que nos enseña la palabra. Entonces, el testimonio del Espíritu Santo, de la morada, porque somos ahora casa y morada, templo del Espíritu Santo, es parte de la garantía. Por eso la Biblia habla de las arras del Espíritu, de que tenemos una posesión adquirida, es decir, una herencia que no termina en esta tierra. Así es. Y que está obviamente determinada para los cielos. Aquí solamente es el umbral y falta todavía, como siempre en la Biblia se maneja, viene lo mejor, pero no siempre está hablando de esta tierra. Lo mejor de lo mejor va a estar obviamente en el cielo, que es nuestra morada celestial. El 18 y el 19 son poco menos Muy que fuertes. impresionantes, porque aquí dice lo que tú decías y has estado mencionando desde la sesión pasada, que si Cristo no hubiera resucitado, si solo hubiera crucifixión y salvación, pero no resurrección. A ver, los versículos siguientes. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, Ahí es lo que estamos diciendo. somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Entonces Jesús no viene solo para darnos esperanza Exacto. en mejorar el matrimonio, Exacto. mejorar la familia, trabajar mejor, sin vicios, y por eso ganamos más. No es que tal vez ganemos más y nos rinde más el dinero porque no se desperdicia. Sí, Dios viene a mejorar nuestra vida en esta tierra, pero no es el último propósito. Aquí dice, a ver, otra vez, porque a mí me impactó muy fuerte. Dice, si no, bueno, versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, no, estoy en el 18, perdón. Sí. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo, el 19 es poderoso, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, no está diciendo que no es para esta vida, pero dice solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Solo para este mundo. Ahorita Sergio acaba de decir algo doctrinalmente muy profundo acerca de la resurrección de Jesús, porque muchas personas que estudian la cristología no creen que Jesús se resucitó a sí mismo. Es correcto, sí. Y eso no dice la palabra. No, y tú ahorita lo puntualizaste. Aunque podía, porque es Exacto, Dios, porque pero es Dios no. mismo. Ahí es donde vemos la conexión y el de la Trinidad. Sí, la perfecta unidad. Exacto, el Padre resucitando al Hijo Sí. a través del Espíritu Santo, ¿no? Los tres operando en la resurrección. Exacto. Los tres. Ahí vemos la Trinidad efectiva, y es importante llevarlo a cabo porque mucha gente batalla en ver a Dios el Padre, en ver al Espíritu Santo operando como seres, no en un conjunto, pero vemos en la resurrección Jesús muerto Y es que evitar creer en esa resurrección bajo la perspectiva que Iván está abordando, como tú decías, es el mismo poder que va a operar en nosotros para resucitarnos. Pero espérate,
es el mismo poder que opera todos los días para andar en una vida sobre el pecado, sobre la maldad y en victoria sobre nuestras pasiones o debilidades que nos atraen a lo malo. El que no cree en la resurrección y que no entiende bien el principio de resurrección, pues ese poder no se activa. Porque Jesús resucitó por el poder del Padre a través del Espíritu Santo, pero lo dejó disponible para nosotros, para esta vida, vivir una vida de victoria sobre el pecado, y la vida que vamos a tener después, resucitar nuestro propio cuerpo. Ahí yo añadiría algo, vamos a decirlo así, sin tratar de complicar mucho la teología, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo participa en la obra de salvación de Jesús. Jesús es nuestro Salvador, sí, pero el Espíritu Santo participa en la obra de salvación, sí, pero también en nuestro espíritu regenerándolo. Porque cuando una persona nace de nuevo hay una regeneración. En nuestra alma santificándola, porque hay un proceso de restauración que seguimos viviendo todos en nuestra alma. Y en nuestro cuerpo glorificándolo, porque eso es lo que va a venir al futuro. Esa es la resurrección, exactamente. Entonces, sin el Espíritu Santo, pues obviamente no tendríamos una regeneración, hubiéramos nacido de nuevo. O sea, el hombre tiene espíritu, pero está muerto. Está muerto hasta que se regenera, que es un cambio de naturaleza. La palabra regeneración significa eso, cambio de naturaleza. Tenemos una naturaleza caída, heredada de nuestro primer padre Adán, y ahora el espíritu de vida. Ya que estoy con los doctores, ¿el hombre nace con el espíritu muerto o se le muere? ¿Cómo que se le muere? No, nace con el espíritu muerto. O sea, si estamos hablando de la caída, un bebé es una herencia, porque es una herencia. Un bebé nace con su espíritu, o más bien con su vida espiritual inactiva, es decir, no hay un desarrollo espiritual. No nace muerto, porque si el bebé muere, ¿a dónde va? Al cielo. Más bien se practica el pecado, y aunque sea un pecado inocente de pequeño, te separa de Dios. Sí, nace con una naturaleza caída que no ha podido ejercitar porque no ha pecado. Entonces, cuando una persona se entrega a Jesús, el Espíritu viene y vivifica. Tú le llamas regeneración, el espíritu de la persona. Pero también al alma la empieza a tocar, a obrar para que se separe para Dios, que viva para Dios y no para sí mismo ni para lo malo. Y en el cuerpo vivimos ese proceso. Es la obra última. Sí, de gloria. Entonces, la resurrección viene a ser la obra completa de la salvación de Jesús por medio del Espíritu Santo. Sin la resurrección la salvación está incompleta. Exacto, total. Está hecho solo para el espíritu y para el alma, pero no para el cuerpo. Pero Dios lo hace completo. Y somos espíritu, alma y cuerpo, porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Claro, claro. Lo que dice Sergio, si vamos al libro de Efesios 2:1, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Estaban muertos. Entonces, cuando somos salvos, somos llamados a vida, somos vivificados. Sí, somos zombies espirituales. El versículo 6 dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Versículo 11: no olviden ustedes, los gentiles que estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su espíritu, o aquí dice no su corazón. Entonces, la práctica de la resurrección viene a tocar nuestro espíritu. La circuncisión o los rituales solo afectan quizá tu cuerpo, pero la diferencia es que la resurrección viene a ser completa el efecto, no solamente tu cuerpo, que es ahí el problema de la religión. La religión afecta a tu cuerpo. Sí, tus costumbres externas. Te ves santo, te crea una apariencia, pero tu corazón, como dijo. Y ahí es donde la importancia del bautismo viene a ser el sello, vamos a decirlo así, de resurrección de nuestro espíritu, por decirlo de alguna manera, o de vivificar nuestro espíritu, y se vuelve, diría la hermenéutica, un tipo o una sombra de lo que va a ser la resurrección total, cuando ya obviamente incluya nuestro cuerpo, ¿no? Y lo que hemos estado hablando aquí en Corintios, que es básicamente, yo sé que les da risa, pero es el misterio que Pablo nos está revelando, ¿verdad? Que vamos a ser transformados, ya sea que durmamos, es decir, que pasemos por la muerte física, para
poder resucitar, o ya sea que nos toque el momento donde Jesús Es correcto. venga y nos transforme de un cuerpo físico a un En cuerpo... un abrir y cerrar de ojos, en un pestañazo. Exactamente, entonces Pablo está siendo muy claro sobre el tema, o sea, no lo está poniendo como debate, ¿sí me explico? Sino está simplemente poniendo, no hay otra opción. Ordenando todo. Exactamente, la opción de la resurrección es la única opción para Si no, para no el hay que cristiano. predicar, no sirve que Jesús mejore tu vida aquí, porque entonces vale Sería un nuestra fe. desperdicio, ¿no? De todo, de tiempo, de vida y de todo, ¿no? Pero eso es la seguridad. Y yo he platicado muchas veces, no sé si les ha pasado, con la gente que cree en la reencarnación. Y bueno, no, yo no llego al punto de pelearme con ellos, pero sí les explico claramente algo. Le digo, mira, vamos a suponer que tú tienes razón, ya hay reencarnación. Yo no tengo ningún riesgo porque estoy viviendo una vida para Dios. Y si hay reencarnación, pues entonces me va a ir bien en la siguiente vida. Sí, porque viviste mejor. Exacto, pero si tú estás equivocado y la única oportunidad para definir el rumbo de tu eternidad es en esta tierra, quien se está arriesgando eres tú, porque estás creyendo en algo que si no es verdad, cuando pues suceda lo que tiene que suceder, pues no te va a ir muy bien. Entonces es lo que está diciendo básicamente Pablo en este pasaje, o sea, la opción de que no haya resurrección no es una opción que nosotros podemos por el testimonio de Jesús creer, o sea, sería una equivocación creer que Jesús no resucitó, porque entonces estaríamos invalidando toda la obra de Cristo y entonces la crucifixión no tendría sentido. Murió por nuestros pecados nada más para una vida, vamos a decirlo así, natural y temporal, Mejorada. y no hay una eternidad segura en vida Que eterna. es de lo que estamos hablando. Pero el verso 20 lo dice con su absoluta contundencia. Ahora voy a tomar la libertad de leer yo, ya que han estado repartidas mucho las lecturas. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Se acabó. O sea, como dice Sergio, no está viendo que si sí, que si no, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. El cristianismo se basa en la obra redentora de Jesús ocupando nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados, y en la obra del poder de la resurrección para andar en una vida distinta, para entender que hay una eternidad y que un día también el cuerpo será salvado de la podredumbre de que le dejó el pecado, de todo el daño del pecado, para vivir para siempre. Y luego dice una palabra muy especial: primicias de los que han dormido, partido, es hecho. Y dice primicias porque va a resucitar. Si fuera el único que hubiera resucitado, no podría decir primicias, tendría que decir el único, ¿verdad? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Y ahora habla de por quién entró la muerte. Porque así como en Adán todos mueren, también en Jesucristo, en Cristo, todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, como decías tú, Sergio. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine en esta tierra. El famoso milenio. Porque Él reina en el cielo, Él sí reina en el cielo. Claro. Pero para que Él reine en esta tierra, el famoso milenio, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa al Padre, claro, al que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará, está un poco de trabalenguas, al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Que está hablando ya esta parte, vamos a decirlo así, del final, después de todos los acontecimientos que va a haber en el cielo, la parte donde digamos ya se termina con lo que todos estamos esperando, el poder estar ya en el cielo, en la presencia de Dios, con todo lo que representa estar ante su trono, con todo lo que representa de alguna manera presentarnos, que es lo que hace Jesús, nos presenta justificados delante del Padre, ¿verdad? Y obviamente aquí está hablando que ya sujetó todas las cosas, menos al que obviamente a Dios, que le dio esa autoridad. Y después ya le entrega, vamos a decirlo así, el resultado de esa victoria
ya no está hablando de la crucifixión y de la resurrección, sino ya la parte donde entramos nosotros, ¿verdad? Que es ya el hecho de habernos, la segunda venida de Cristo, el milenio, todo lo que es la batalla de Armagedón, todos los temas que obviamente implican previos a lo que será ya, vamos a decirlo así, la eternidad en un sentido donde vamos a estar en el cielo. Es muy interesante porque aquí generalmente este pasaje no se toca para hablar de los acontecimientos de la segunda venida de Cristo, pero aquí lo dice que Él va a reinar. Es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice que va a estar sobre todo dominio, sobre todo reino, y habla claramente del reino de Dios en esta tierra, cuando en Apocalipsis dice la Biblia que Jesús vendrá desde el cielo con todos sus ejércitos. El anticristo le resistirá con la suma de un ejército enorme de muchas naciones en un valle llamado Megiddo, ahí, que se llama la batalla del Armagedón. Pero Jesús llegará a pelear y se quedará en la tierra por 1000 años. Por 1000 años. Y al final de los 1000 años descenderá del cielo lo que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. Porque la Nueva Jerusalén, que la gente dice que tiene las calles de oro, está sin estrenar. Nadie se va allá. Pueden ir y verla, tal vez alguien la ve. Como decía Iván en un comentario que nos hizo de una visión que él tuvo, pues una ciudad con muros y unos jardines tremendos, pero nadie la está usando, porque esa se usará hasta que descienda del cielo 1000 años después de la venida de Jesús a aquella batalla contra el anticristo. Pero no es nuestro tema, sino nuestro tema es la contundente afirmación de la vida después de la muerte y de que el cuerpo resucitará. Iván. Hay algo bien interesante, lo que Pablo aquí está tratando de enseñar es arremeter contra una enseñanza que, si se fijan en el libro de Mateo, libro de Marcos, capítulo 12, versículo 18, y dice: y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban. Entonces, esa corriente de saduceos era judía, que no creían en la resurrección, ahora, hoy estaban infiltrados, estaban llegando con un mensaje muy contundente. ¿Qué tiene que ver esto con nuestros días? Que aunque creemos en la resurrección, no lo entendemos o no estudiamos tanto acerca de estos temas, porque no entendemos la relevancia. Por eso hablamos más de la muerte de Jesús. Sí. Y creemos que toda la salvación se concentra en la cruz, en la muerte de Jesús. Sin embargo, si no hubiera habido resurrección, no tendría sentido. No vale la cruz. Entonces tenemos que valorar mucho la resurrección, sobre todo ahora que entramos en días previos a la celebración de la muerte y la resurrección de Jesús. Creo que ese domingo en el cual todas las congregaciones nos reunimos a celebrar la resurrección viene pronto, viene ya en cada año, por ahí marzo, abril en México. Deberíamos de estar más conscientes que gracias a su resurrección nosotros hoy estamos aquí, pero somos sellados en la salvación. Sí, es que el acto de salvación tiene dos monedas. Una es la entrega sacrificial de Jesús y otra es el poder de Dios para levantar a Jesús. Están en lo mismo, ¿va? De hecho, son 3 días de diferencia, ¿va? Se supone que Jesús muere un día y a los 3 días el Padre lo resucita, y en la Biblia están mezclados los dos acontecimientos, la muerte y la resurrección. No es como que aparte la muerte y luego aparte la resurrección. Oye, Sergio y Iván, aquí dice en el versículo 32, y seguimos adelante, si no nunca vamos a acabar el pasaje y el tiempo está, creo que nomás lo vamos a mencionar porque el tiempo está en nuestra contra. Dice esa frase que es tan conocida: si los muertos, la segunda parte o la parte final del verso 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mas no está afirmando vivan la vida al cabo que mañana se acaba todo, ¿verdad? Si no hay resurrección, dice, si no hubiera resurrección, entonces ese dicho tendría que ver, o sea, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ahora, aquí nos presentamos con una situación importantísima en México. La gente aquí sí cree que los muertos se aparecen.
No sé si en otras naciones crean o no, pero aquí la gente mexicana, nosotros los mexicanos, yo soy mexicano, creemos que si aparece el abuelito, que si aparece la mamá, hasta se hace la famosa fiesta de muertos. Y comen y Y el beben. altar de muertos como si el muerto estuviera ahí. Pero sigamos leyendo la Biblia. No está hablando de una resurrección vaporosa, de energía, de fantasmagórica, sino está hablando de un cuerpo resucitado que no va a suceder ahora, que hay que explicarle a las personas que eso está reservado por Dios después, hasta la segunda venida de Jesús en las nubes, como lo dice Sergio, y para todo el resto de la humanidad al final del milenio. Si podemos seguir leyendo por ahí, Iván y Sergio. 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces sería una mala costumbre, perdón que diga esto públicamente, prepararle algo a alguien que ya no está aquí, que ya no puede comer, que ya no puede beber, que ya no puede sufrir. De hecho, hasta a veces decimos que te acompañe. Es que me acompaña por ejemplo, mi papá murió el año pasado, y gente, no, pues que tu papá es que tu papá te acompaña. No, para eso tengo al Espíritu Santo. Jesús dijo, conviene que yo me vaya. O sea, si Jesús dice eso, conviene que yo me vaya, y estamos hablando de nuestro Salvador, y os enviaré al Consolador. Ahí vemos que el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos guarda, no una persona muerta. Ahora, la Biblia dice que cuando alguien muere, no hay más llanto, no hay más tristeza. Eclesiastés no tiene más parte en lo que se hace debajo del sol. Por eso dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. O sea, algunos cristianos que se reúnen, porque le está escribiendo a los corintios, ahí están reunidos, pero tienen otro tipo de cosas en su mente. Parece que no conocen a Dios. Y yo creo por eso Pablo se toma el tiempo, especialmente para ser tan preciso en la explicación de todo esto, porque yo estoy casi seguro, como ahora sucede, que aún en ese tiempo había mucha confusión, porque obviamente en la iglesia había quien estaba a favor de la resurrección, en contra de la resurrección, y entonces Pablo es categórico para que ya no haya más duda de como dice aquí, algunos no conocen a Dios, o sea, no entienden lo que Él hizo y la implicación de la salvación y todo lo que representa, lo que está implícito en, y Él está no haciéndolo nada más como una especie de exhortación, sino también de enseñanza para que ahora nosotros, miles de años después, pues no caigamos en la misma situación de error que había en cierto sector de esa iglesia en ese tiempo, ¿no? Pues el tiempo nos atrapó. Y creo que para avanzar un poco más en este tema y no cortarlo, porque podemos cortar e iniciar otra línea del cielo, sería bueno que la próxima sesión la terminemos aquí y luego entonces o una sesión más, podamos hacer una sesión más, no sé, en algunos días, para que podamos transmitir qué pasa cuando la persona muere, a qué parte del cielo va. Yo nomás los dejo para despedirnos. Si alguno dice: ¿cómo resucitan los muertos? Verso 35. Ajá. ¿Con qué cuerpo vendrán? Ay, nanita. Ese sería un buen tema para recibir. Ay, nanita. O sea, bueno, ya me entendí, ya escuché a los doctores en el análisis, leí la Biblia en Corintios 15 y pues, ahí hay resurrección. Dicen que hay porque hay. Pero entonces, si vamos a resucitar, ¿con qué cuerpo? Fantasmagóricamente, o sea, tipo el Día de Muertos, energéticamente, tipo Star Wars, o bíblicamente, pues tipo Jesucristo. Pues sí, tipo Dios. Claro. Los esperamos en la próxima transmisión, en el próximo análisis. Aquí muy contentos con los doctores, el análisis doctoral. Familia, ha llegado el tiempo de dar y es un privilegio el poder hacerlo, porque escucha, lo que tú y yo damos son semillas. Puedes decir hoy donde tú estás, lo que doy es una semilla. Dile al que está a tu lado, lo que das es una semilla. Hay un principio en la palabra de Dios que es el principio de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, cosechamos. Lo que damos, produce. Lo que sembramos, produce. Y me gusta mucho una porción de Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. Está Jesús hablando y hace referencia un poco a este principio que dice: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
Y ahí quiero detenerme porque está hablando de unas cosas, pero podemos aprender este principio. Para que el grano produzca, tiene que morir, tiene que ser entregado. Y lo que tú y yo damos de cierta manera, cuando lo damos parece que muere, parece que lo perdemos. Pero cuando lo damos, puede producir mucho fruto, porque lo que damos es una semilla. Dar un aplauso a Dios por eso. Cuando tú y yo damos, eso produce abundancia. Lo que sembramos, cosechamos. Jesús es una semilla. Dios el Padre envió a Jesús como una semilla y depositó a su Hijo en esta tierra. Y su Hijo murió. Jesús murió por ti y por mí. Y hoy lo podemos recordar en estos días. Pero sabemos que Jesús no murió solamente, sino que Él resucitó. Y que gracias a que resucitó, lleva mucho fruto. Tú y yo le conocemos, y todas las personas pueden llegar a conocerle, porque Él fue sembrado, produjo mucho fruto. Así lo que tú y yo damos, una ofrenda, una aportación, algo de nuestro corazón, es una semilla que parece que muere, pero después lleva mucho fruto. Yo te quiero animar entonces a que el día de hoy recordemos este principio y puedas dar tus aportaciones, puedas dar ofrendas, puedas dar tus diezmos en una cuenta que está apareciendo aquí. Va a aparecer unos datos para que tú puedas hacer un depósito, una transferencia. Y eso que tú das en un principio pudiera parecer que muere, pero como dice la palabra, y cito lo que Jesús dijo: si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que tú y yo demos va a llevar y va a producir mucho fruto en tu vida, en tu familia y también en nuestra casa, trigo y miel. No nos quedemos sin dar, seamos generosos, sembremos semillas y vamos a continuar. Muy bien, familia, llegó el tiempo de poner en práctica lo que acabamos de escuchar. Jesús vive, Él reina. Vamos a comenzar declarándolo. Vamos a comenzar declarando que Jesús resucitó y estamos aquí para adorar su nombre. Aleluya, Jesús resucitó. Él venció la muerte, en la tumba no está. Jesús vive por siempre. Él vive, Él vive. Es el alfa y la omega, principio y el fin. El pecado fue vencido y tenemos libertad. El Cordero está en su trono. Él vive, Él vive. Aleluya, Jesús resucitó. Él venció la muerte, en la tumba no está. Jesús vive por siempre. Él vive, Él vive. Declara, es el alfa. Es el alfa y la omega, principio y el fin. El pecado fue vencido y tenemos libertad. El Cordero está en su trono. Él vive. Declaramos que Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Me vine sin micrófono, de tanta emoción de que Él vive. Yo quiero que vean lo que la palabra del Señor dice. Él ha resucitado. Y dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, fíjense, les dijeron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Así que vamos a agradecer al Señor por el poder de la resurrección, y vamos a alabar al Señor por todo lo que esto implica. A veces no nos alcanzamos
a dar cuenta de la magnitud de esto, pero vamos a dar gracias al Señor. Padre, en esta hora te damos tantas gracias, porque sabemos que no estás muerto, tú estás vivo. Tú eres un Dios vivo, tú has resucitado, tú te hiciste hombre, viniste a esta tierra, diste tu vida por nosotros, pero no te quedaste ahí, resucitaste. En esta hora te damos tantas gracias, porque tenemos escrito en la palabra el poder de la resurrección, todo lo que hace a nuestras vidas, toda la libertad, toda la victoria, cómo la muerte es vencida, cómo nuestras propias vidas recobran fuerza al saber que tenemos a un Dios que escucha, a un Dios que entiende, a un Dios vivo. En esta hora te damos gloria, te damos honra, Señor, y aunque las circunstancias quisieron poner a estas mujeres en tristeza y entraron con temor, hubo un mensaje que se escuchó. ¿Por qué estás así? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Señor, tú eres la vida. La vida venció a la muerte. Señor, la luz resplandece sobre la oscuridad. Y en esta hora te damos gracias porque somos hijos de luz. Señor, el poder de la resurrección está dentro de nosotros. Tú has vivificado nuestras vidas y hoy tenemos este mensaje para el mundo entero. No está aquí, Él ha resucitado. Y decimos todos juntos, vamos a ver, Él ha resucitado. Aleluya, Jesús resucitó. Decláralo. Él venció la muerte, en la tumba no está. Jesús vive por siempre. Él vive, Él vive. Es el alfa y la omega, principio y el fin. El pecado fue vencido y tenemos libertad. El Cordero está en su trono. Él vive, Él vive. Aleluya, declaramos. Aleluya, Jesús resucitó. Él venció la muerte, en la tumba no está. Jesús vive por siempre. Él vive, Él vive. Es el alfa y la omega, principio y el fin. El pecado fue vencido y tenemos libertad. El Cordero está en su trono. Él vive, Él vive. Declaramos que tú vives. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Así es, Él vive. Y ahora vamos a leer 1 Corintios 15, del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a dar gracias. Vamos a darle gracias a Dios que nos libró de la muerte provocada por el pecado. Señor, nosotros no entendemos el sacrificio tan grande que es haber dado a tu Hijo, pero tú sí lo entiendes. Por eso hoy, Señor, nos queremos poner de rodillas delante de ti y decirte, Señor, perdón y gracias por perdonar todo pecado, porque de ahí nos rescataste del lodo cenagoso, nos rescataste de lo que malo que éramos. Señor, gracias, Padre, por sacrificar a tu Hijo. Gracias, Padre, por dar todo por nosotros. Gracias, Señor, porque no tenemos palabras suficientes para agradecer
todo lo bueno, todo lo que has hecho por nosotros, por rescatarnos, por darnos vida, por darnos una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, queremos rendir nuestra vida delante de ti. Queremos decirte, Señor, que estamos arrepentidos y queremos entender el sacrificio que hiciste en la cruz por mí, por toda mi familia. Gracias, Señor, porque es lo más grande que me ha pasado, lo más glorioso que me ha sucedido, el tenerte a ti, el que tú me hayas rescatado, que me hayas buscado, que me hayas jalado del pecado y que hayas pagado todo por mí. Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y con ese mismo sentimiento de agradecimiento vamos a pedir poder aprender a vivir en la nueva vida que Jesús nos dio al resucitar. Padre, ayúdanos a que el sacrificio de tu amado Hijo no sea en vano. Ayúdanos, Señor Jesús, a que ese sacrificio, Señor, nosotros lo podamos, Señor, llevar incrustados de tal manera que no se nos olvide lo que Él hizo, de dónde nos llamó, de dónde nos rescató, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a que podamos cumplir, Señor Jesús, cada una de las instrucciones que Él nos ha dejado en tu palabra para vivir como Él lo desea, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos ayude a cumplir tu perfecta voluntad, siendo hijos obedientes, Señor, creciendo en fe cada día a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor Jesús, para que podamos tener compasión y misericordia por aquellos que no te conocen, Señor. Te pedimos, Padre, que también, Señor, nuestra vida sea un digno reflejo de tu grandeza, que cuando nos vean a nosotros, Señor, te vean a ti, que cuando vean las acciones que tenemos, la manera de hablar, lo único que salga de nosotros es tu Hijo y su sacrificio, Señor. Declaramos, Padre, y creemos, Padre, que nuestra vida, Señor, tiene que ser para compartir de tu amor por aquellos que les hace falta alcanzar vida eterna, Señor. Te pedimos que seamos un ejemplo, Señor, de humildad y mansedumbre como lo fue tu Hijo, Señor. A todo esto, Padre, ayúdanos a aprender y a ponerlo en práctica. Y todos juntos decimos: Él ha resucitado. Y juntos vamos a levantar su nombre. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Así es, Señor, levantamos tu nombre.
En Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Vamos a orar en este tiempo para darle gracias, que la salvación no es por obras, no es por algo que yo haya hecho para merecérmela, simplemente es por la gracia de Dios. Entonces te invito ahí donde tú estés y dale gracias al Señor. Padre, este día queremos agradecerte. Gracias porque en tu palabra nos has mostrado, nos estás diciendo que tu amor es más bastante, que tu amor es todo lo que necesitamos. Señor, gracias porque en tu gracia encuentro la salvación, en tu gracia encuentro provisión, en tu gracia encuentro sanación, en tu gracia, Señor, encuentro todo lo que necesita mi familia, todo lo que necesito yo. Gracias, Padre, porque no tengo que hacer algo grande, Señor, para merecer tu salvación. Es un regalo que tú nos has dado. Es un regalo, Señor, que tú no lo pones y que nosotros decidimos abrirlo al confesarte como nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias porque eres hermoso. Tu amor nunca cambia. Y qué mejores maneras para agradecerte que una vida entera, Señor. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias. Gracias por esa salvación. Gracias porque por tu gracia, por tu misericordia, me has llamado y me has escogido para ser salvo. Te damos las gracias, Jesús. Gracias. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así como hemos agradecido por su salvación, oremos para decidir permanecer junto a Jesús y entender que no somos de este mundo. Oremos. Señor Jesús, pedimos tu sabiduría, Espíritu Santo, para poder entender que nos sea revelado, Señor, que tú nos has dado un lugar junto a Jesús y ese es nuestro lugar. Que el día de hoy determinemos en nuestros corazones, Señor, permanecer ahí, Señor. Que tú seas nuestro ayudador, Espíritu Santo, para cuando venga el acusador y nos recuerde que hemos pecado, Señor, nosotros recordemos que Cristo Jesús es quien venció y quien ha resucitado, quien me ha resucitado de entre los muertos, que yo merecía morir, una muerte eterna, pero hoy en Cristo yo soy vida, yo tengo vida, hay vida en mí, hay vida en mi ser, hay vida en mi espíritu, en mi alma, en mis pensamientos, porque tengo la mente de Cristo. Hay una vida en mi corazón y puedo amar a mi prójimo, porque Cristo Jesús me enseña a amar. Yo he resucitado juntamente con Él. En mí hay inteligencia, en mí hay sabiduría, en mí hay la gracia y el favor cuando yo estoy en trabajo, cuando yo estoy en casa, cuando yo estoy con mi esposo o mi esposa, con mis hijos. Cristo Jesús es la vida en mí. Gracias, Jesús. Amén. Y todos decimos: Él ha resucitado. Porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón. Te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón a decirme: te amo. Justicia, tú
estás sentado, Señor, reinando. Y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, mi hijo, te amo. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Hoy vamos a orar para aprender a vivir como quienes hemos resucitado con Cristo. ¿Tú sabes que Cristo ha resucitado? Cristo no está en la cruz, Él ya resucitó. Cristo no está en la tumba, Él ya resucitó. Y debemos de aprender a vivir como si Jesús estuviera en nuestra vida ya resucitado. La palabra también dice: poned la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú ya has resucitado, Señor, y nos has dado vida junto contigo. Y te damos gracias, Señor, por el sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz, Señor. Sabemos, Padre, que cuando tú muriste, Señor, fue por causa nuestra, Señor, para que fuéramos libres del pecado, para que fuéramos libres de la muerte eterna, Señor. Pero también tú resucitaste, Señor, para que nosotros tuviéramos vida contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esa vida que tú nos has dado, Señor, nos hace aún mejores, Padre, y nos hace, Señor, que podamos tener una vida plena en ti, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nosotros aprendemos, Señor, a no ver las cosas de esta tierra, a no ver quizá la fama, no ver el dinero, no ver el poder, no ver la riqueza, Señor, sino tu palabra dice que nosotros pongamos, Señor, la vista en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas que no se ven, pero que provienen de ti, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, porque ese sacrificio en la cruz, cuando tú resucitaste, Señor, nos dio vida y una vida eterna. Yo te pido que nosotros, Padre, podamos apreciar, Señor, esas cosas que tú nos has dado, Señor, que en nuestra vida y en nuestro corazón estemos agradecidos, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste. Y cuando te levantaste de esa tumba, tú dijiste: consumado es. Y hoy declaramos, Padre, que consumado es, y tú nos has dado ese regalo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Ahí mismo, pero en Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en ustedes. Vamos a orar para que busquemos intencionalmente las cosas del reino y que todo aquello que está en nuestras vidas todavía atándonos a este mundo pueda ser muerto también. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, ahora reconocer, Señor, nuestro destino, que eres tú, Señor. Es el reino de los cielos, Señor, que un día llegaremos ahí. Padre, que cada uno de nosotros intencionalmente cada día, Señor, buscar cada día tu rostro, Señor. Que cada día nuestro corazón haya un deseo, un anhelo, Señor, por estar pegados a ti, Señor, buscando de tu palabra, Señor. Que en nuestro corazón, Señor, haya un deseo cada vez más fuerte, Señor, de estar contigo, de quitar todo aquello, Señor, que nos está estorbando para estar contigo, Señor, las impurezas de este mundo, Señor, que nos atraen cosas, Señor, vanas, como por ejemplo estar primeramente metidos en redes o metidos en televisión, Señor,
dando tiempo a cosas vanas que este mundo nos está trayendo, pero que podamos decidir en nuestro corazón quitar eso, Señor, de nosotros, Padre, y buscar tu reino primeramente, buscar las cosas que están arriba, Señor, quitar de nosotros todo aquello que no nos conviene, Señor, viviendo, Señor, en el propósito que tú nos has dado en esta tierra, Señor, que es también, Señor, dar a conocer, Señor, a aquella gente que no te conoce tu palabra, Señor, para con nuestras vidas como testimonio, Señor, que seamos realmente hijos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder compartir, para poder llevar, Señor, la vida que tú nos has regalado a nosotros, impartirla a aquellos, Señor, que se están muriendo sin ti, Padre. Gracias, Señor, por esa resurrección. Gracias, Jesús. Por eso podemos decir todos: Jesús ha resucitado. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Esta es nuestra oración, Jesús. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Amados, después de escuchar todo esto, podemos estar seguros de que tenemos la capacidad para vivir en santidad. Oremos y pidamos a Dios que nos ayude a vivir en santidad, sabiendo que nuestro viejo hombre ha sido sepultado también con Cristo Jesús, porque, según dice su palabra, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la nueva vida. Acompáñame a orar. Señor, hoy te agradecemos, Señor, lo que hiciste en la cruz. Reconocemos, Padre, que si tenemos la fe suficiente para creer que nuestros pecados han sido borrados y hemos sido perdonados, también tenemos la gracia y el poder de tu Espíritu que te levantó de entre los muertos para vivir una vida diferente. Hoy decidimos vivir en santidad, apartados del mal, apartados, Señor, de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, Señor, porque tenemos de tu gracia, tenemos el poder también
también, Señor, dado por tu gracia en la cruz, que venció al pecado, para que nosotros también nos levantemos, Señor, y vivamos con seguridad, con confianza, una vida diferente que te agrade para gloria tuya, Señor. Amén. Así es, Señor. Tu palabra dice en Romanos 6:5: porque si fuimos plantados conjuntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y hoy, Señor, oramos para que nos decidamos a creer y vivir como las nuevas criaturas que somos en Él. Padre, te damos gracias porque tú eres el que nos da la fuerza, Señor, la fortaleza para poder creer y para poder vivir como nuevas criaturas. Señor, que a través de nuestro hablar podamos demostrar que tú moras en nosotros, Señor. Que a través de nuestro actuar, Señor, con todas las personas que nos relacionamos, podamos dar un buen testimonio, Señor, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, en las escuelas, Señor. Que podamos ser de influencia, Señor, a través de nuestro comportamiento. Que podamos a través de nuestro actuar, Señor, cumplir con tu propósito, tus planes, Señor, y tu voluntad, que es buena y agradable y perfecta para nosotros, Señor. Te pedimos que podamos actuar también con amor, un amor donde te pongamos a ti en primer lugar y donde podamos tener amor hacia el prójimo, que podamos ser esa extensión de tu amor para ellos, Señor. Ayúdanos, porque a veces es difícil, Señor, pero en ti todo lo podemos. Te pedimos también que nos ayudes a que nuestra fe crezca, Señor, que podamos creer cada día más en ti, Señor, y que a través de nuestra fe podamos también hacer que otros crean en ti, Señor. Te pedimos también, Padre, el día de hoy, que nos ayudes para permanecer, para perseverar en incrementar nuestra espiritualidad, Señor. Que podamos tener tiempos de intimidad contigo, que busquemos pasar tiempo contigo a través de la lectura de tu palabra, Señor, de memorizarla, Señor, de estar pendiente de lo que tú nos hablas a través de tu palabra, que podamos tener tiempos de oración. Ayúdanos, Señor, también para poder ser puros, Señor, para vivir conforme lo que tú quieres para nosotros y no las cosas de este mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos: he resucitado. Y juntos podemos declarar que Él vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Tú me has dado la vida nueva y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero proclamarla. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Tú me has dado la vida nueva y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero proclamarla. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. 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 Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. La primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a agradecer la herencia que tenemos por haber sido resucitados con Cristo. No solamente que ya hemos sido pasados de muerte a vida, sino que con ello nos fue dada una herencia que es incorruptible, no se marchita, es eterna. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la herencia que tenemos. No solamente, Señor, que tú nos pasaste de un estado a otro, de un estado de muerte a vida, lo cual hubiera sido suficiente, Señor. Pero a más de eso, nos diste herencia, nos diste herederos y coherederos con Cristo, Señor. De todo lo que Él recibió, Señor, y todo lo que Él tiene en su mano por herencia, tú, Señor, lo compartiste con nosotros en Jesucristo. Gracias, Señor, te damos, porque tenemos, Señor, una herencia que no se puede contaminar, una herencia que no acaba, una herencia que no se marchita, que es la vida eterna, que es la vida contigo, que es la vida, Señor, en tu presencia. Oh Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque este día, Señor, podemos reconocer que hemos sido cambiados, y no solamente eso, sino que nos ha sido aumentada una herencia, Señor, en los cielos contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos orando, no solo porque esa herencia nos ha sido dada, sino porque también nuestra fe y nuestra vida son guardados en Dios. Todo lo que Él nos ha dado, también nos ha dado el poder para que sea guardado en Él. Señor, hoy te agradecemos, Padre, con todo nuestro corazón, porque, Señor, tenemos el privilegio de una herencia escogida, pero también, Señor, en ti podemos estar seguros que nuestra vida es guardada, que no se perderá, que cada una de las cosas, Señor, que tú compraste en la cruz del Calvario y que ganaste para nosotros, son también guardadas, Señor, en ti. Señor, cuando perseveramos, cuando continuamos creyendo en tu palabra, unidos, Señor, a ti, nos mantenemos, Señor, permanentemente confiando, perseverando, Señor, en la seguridad de tu sacrificio, de lo que ya has hecho por cada uno de nosotros. Nada, Señor, de lo que tú has hecho, de lo que tú has dado a través de tu amor en la cruz, se perderá. Todo, absolutamente todo será guardado, Señor, por ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: Él ha resucitado. Vamos a declarar: vida tú me das, vida tú me das. Vida tú me das, vida tú me das. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Me das,
me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Señor, hoy declaramos como el sol brillando, Señor, a ti te tenemos. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Familia, hoy podemos declarar esta palabra para decidir compartir como jóvenes, como adultos, aquellos que no conocen, y dar testimonio con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir, de hablar. Y hoy se ha renovado la misericordia del Señor, y por esa misericordia hoy tenemos la oportunidad de dar testimonio nuevamente, de decidir dar ese testimonio y compartirlo con la gente que no lo conoce. Así que, familia, alza tu voz y vamos a hablar, vamos a orar diciendo: Señor, ayúdanos, amado Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, para poder esforzarnos en compartir con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar, Señor, en nuestros pensamientos, con todo lo que somos. Queremos dar a conocer que tú eres la vida. Amado Señor, ayúdanos a entender la importancia de dar a conocer tu nombre, de que la gente, de que este mundo vea que tú eres el camino, que solamente tú llevas hacia el Padre, que tú nos das una vida eterna. Y hoy podemos darte gracias porque tú eres bueno, porque tu amor es eterno, porque hoy, Señor, tenemos la oportunidad de ser diferentes en nuestra manera de actuar, con nuestro testimonio. Hoy podemos, Señor, dar a conocer de ti y mostrarle al mundo que tú eres el Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y con ese mismo entendimiento de que ahora nosotros somos ejemplo para muchos, debemos de provocar que con nuestro testimonio muchos puedan tener al Hijo de Dios en sus vidas. Muchos de nosotros conocemos y tenemos gente cercana que aún no lo conoce, que aún no tiene al Hijo de Dios con él. ¿Qué necesitamos hacer? Pues mostrar nuestro testimonio, que Él hable. Y vamos a orar para que sea así, a través de ese testimonio de amor que fue en nosotros hacia los demás. Señor, queremos, Señor, que con nuestra actitud, con nuestro testimonio, con nuestro hablar, actuar, Señor, podamos dar ese testimonio de amor hacia ti, Señor Jesús, para que los demás te conozcan, Señor. Que a través de tu obediencia en la cruz, Señor, esa obediencia se vivifique en nosotros, Señor, y podamos enseñarla, Señor. Que también, Padre, con humildad y mansedumbre, como fuiste tú como cordero hacia la muerte, nosotros con esa misma humildad podamos acercarnos a aquellos que te necesitan, Señor. Que no tengamos vergüenza de ir y hablar de ti, sino que al contrario, podamos dar ese testimonio de que eres tú el que hace la obra, de que tú levantas muertos, de que tú haces milagros y proezas, pero sobre todo que nos das vida eterna, Señor. Enséñanos, Señor, a creer como tú creíste, Señor. Enséñanos, Señor Jesús, que tu caminar, Señor, sea el que ven en nosotros, Señor, a través de la palabra, a través de lo que oramos, a través de lo que enseñamos, Señor. Provoquemos que con nuestro testimonio puedan ver tu corazón, Señor, al perdonar nuestros pecados, y nosotros tomar esa actitud de perdonar a
aquellos, Señor Jesús, que nos han lastimado, y pedir perdón, Señor, a los que nosotros lastimamos. Pero sobre todo, Señor, que de tu amor puedan conocer tu sacrificio, y que cada gota que derramaste, cada insulto que recibiste, cada latigazo, Señor, nos haga recordar ese amor para tener amor hacia aquellos que no te conocen y atraerlos a tu verdad para tener vida eterna. Y con esto todos juntos decimos: Él ha resucitado. Aleluya, Jesús resucitó. Él venció la muerte, en la tumba no está. Jesús vive por siempre. Él vive, Él vive. Es el alfa y la omega, principio y el fin. El pecado fue vencido y tenemos libertad. El Cordero está en su trono. Él vive, Él vive. Cantamos aleluya. Aleluya. Jesús resucitó. Él venció la muerte, en la tumba no está. Jesús vive por siempre. Él vive, Él vive. Es el alfa y la omega, principio y el fin. El pecado fue vencido y tenemos libertad. El Cordero está en su trono. Él vive, Él vive. Declaramos que Jesús vive. Él vive, Él vive. Solo tú vives. Él vive, Él vive. Aleluya, Jesús resucitó. Sí, Jesús, esa es nuestra confianza, en eso creemos. Familia, muchas gracias por haber estado conectados, por poner atención y por poner en práctica lo que aprendemos. Jesús vive y vamos a poner en práctica toda esta semana eso que hemos aprendido. Muchas gracias, familia. Recuerden nuestras reuniones y estamos en contacto, estamos viéndonos como todos juntos en la congregación. Los esperamos y bendiciones.